Bendiciones, amada familia Restauración. Es un gozo estar con ustedes y poder compartirles la lección, el mensaje, la enseñanza de esta semana. Les felicito por reunirse, por creer en la visión de Dios de predicar el Evangelio y hacer discípulos a través de nuestros grupos familiares. Nuestros grupos familiares, les recuerdo que no son una actividad más dentro de nuestra congregación. Los grupos familiares son la columna vertebral de nuestra congregación. A través de los grupos familiares queremos mantener la tarea, queremos mantener el trabajo y la tarea asignada a la iglesia, que es predicar el Evangelio a los no creyentes y hacer discípulos de todos aquellos que han creído en Jesucristo. Por eso es importante que a nuestros grupos familiares invitemos amigos, a familiares, a vecinos, a compañeros de trabajo que no conocen a Cristo. Y si tenemos creyentes ya en nuestros grupos familiares, tener muy presente que debemos de discipularlos, tener el gozo y la alegría de poder guiarlos, de poder conducirlos a un crecimiento, a una madurez y a un establecimiento de sus vidas dentro del reino de Dios y dentro de la palabra de Dios. Así que es un gozo estar con ustedes en esta ocasión, en esta semana, me toca. Y vamos a comenzar porque quiero tomar el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Los mensajes en nuestros grupos familiares están basados en el Evangelio de Juan. Hoy voy a tomar el capítulo 6 para compartir con ustedes algunas enseñanzas que creo serán muy edificantes para nuestras vidas. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 15. Vamos a hacer la lectura y después quiero extraer de aquí 5 verdades muy importantes que necesitamos creer y necesitamos recibir en nuestro corazón. Dice así, versículo 1, capítulo 6 del Evangelio de Juan. Después de estas cosas, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberíades, y lo seguía mucha gente, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Pero Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús, pues, alzando los ojos y observando que venía hacia él mucha gente, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos panes para que coman estos? Esto decía para probarlo, porque él sabía lo que había a hacer. Versículo 7, le respondió Felipe: 200 denarios de panes no bastarían para que cada uno tome un poco. Le dice uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero, ¿qué es esto para tantos? Dijo Jesús: haced recostar a los hombres, y había mucha hierba en el lugar. Se recostaron pues los varones en número como de 5,000, sin contar obviamente a las mujeres y a los niños. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los recostados, e igualmente de los pececillos cuanto quisieron. Y cuando se hubieron saciado, dice a sus discípulos: recoged los trozos sobrantes para que no se pierda nada. Y de los 5 panes de cebada recogieron y llenaron 12 cestos de trozos que sobraron a los que habían comido. Entonces los hombres, viendo la señal que había hecho, decían: este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, percibiendo que estaban dispuestos a tomarlo y llevárselo por la fuerza para hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Padre,
Gracias por darnos la oportunidad de compartir tu palabra a todos nuestros grupos familiares y a toda nuestra congregación. Gracias, guíanos y que de esta lectura podamos nosotros encontrar mensaje y enseñanza que puede ser vital, necesaria para nuestra vida, para nuestro conocimiento, nuestro crecimiento y nuestra edificación como hijos tuyos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como le decía, quisiera extraer cinco enseñanzas de este pasaje que leímos. La primera de ellas es que en el versículo 2 resalta el hecho de que mucha gente seguía a Jesús. Mucha gente o gran cantidad de gente que sigue a Jesús no significa que verdaderamente han creído en Él. Porque la primera lección es que mucha gente, la mayoría de la gente sigue a Jesús, como Él mismo dijo, porque veían las señales que hacía. No porque habían creído. Incluso más adelante dentro de este capítulo encontramos que Jesús afirma esto que estoy diciendo. El hecho de que veamos a mucha gente a veces reunida y aparentemente siguiendo a Cristo no significa que han creído, no significa que de verdad están convencidos, no significa que han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque una de las principales razones por las cuales la gente sigue a Cristo es por las señales, por lo que eso provoca en sus vidas. Expectativa, asombro, admiración, pero sobre todo muchas de esas señales tienen que ver con la resolución de sus problemas y de sus anhelos personales. Amado, nosotros no seguimos a Jesús por lo que Él nos ha dado. Nosotros no seguimos a Jesús por lo que Él nos puede dar. Claro que nos ha dado todo, y claro que nos ha bendecido, y claro que hemos visto milagros. Pero nosotros seguimos a Jesús y creemos en Jesús y confiamos en Jesús y hemos depositado nuestra vida en Jesús porque hemos creído en Él como el Hijo de Dios, el Salvador de este mundo. Seguimos a Jesús por lo que Él es. Es Dios, es el Salvador, es nuestro Señor. Él es nuestra misma vida. Entonces, esta es la primera lección. La segunda es una grande diferencia. En el versículo 2 dice, pero Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Bueno, hay una multitud que sigue a Jesús, pero hay una minoría llamada discípulos que no solo sigue a Jesús, sino que procuran y anhelan una relación personal y una comunión con Él. La mayoría sigue a Jesús por los milagros o los prodigios, las cosas que hace. Pero los discípulos seguimos a Jesús porque lo que más anhelamos es nuestra relación con Él, nuestra comunión con Él, pasar tiempo con Él, disfrutarlo a Él. Déjeme decirle que lo que Dios anhela de nosotros como sus hijos, Dios no nos da una lista de cosas, Dios no nos da una lista de reglamentos que tenemos que hacer para agradarlo, para estar con Él o para disfrutarlo. No, Dios lo que desea es que nosotros, sus hijos, lo podamos disfrutar su amor, podamos disfrutarlo a Él. Por eso es importante, básico, fundamental, que nosotros pasemos tiempo con el Señor, a través de su palabra, a través de la oración, a través de la comunión con el Señor. Amados, nuestro Dios, lo que más disfruta es que nosotros, lo que más disfruta nuestro Dios es que nosotros le disfrutemos a Él. Cuando nosotros tenemos relación con Dios, nunca vamos a tener conflicto con las reglas y todo lo que Dios pueda demandar. Los creyentes
que tienen conflicto con las reglas que a veces se establecen dentro del cuerpo de Cristo, es sencillamente porque no disfrutan y no tienen una relación con Dios. Pero los que tenemos una relación con Él, no tenemos conflicto con las reglas o con todo aquello que Dios pudiera pedirnos, pudiera solicitarnos. ¿Por qué? Porque será una respuesta a esa maravillosa experiencia que tenemos de estar en comunión, en intimidad con el Señor donde le conocemos. Así que los discípulos procuran una relación y comunión con Él. Bueno, pero en el versículo 6 aparece otra lección importante. Dice, bueno, en el versículo 5 Jesús se dio cuenta que venía mucha gente siguiéndole y le dijo a sus discípulos, específicamente les dijo que ¿dónde hay que ver qué vamos a darles para comer a estas personas? Y uno de los discípulos dijo, Señor, ¿de dónde vamos a comprar panes para que coman estos? En versículo 6 Jesús dijo, esto decía para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Esto decía Jesús para probarlo. ¿Para probar a quién? A Felipe. Las pruebas que nosotros enfrentamos no son pruebas porque Dios no sabe o no conoce cómo vamos a reaccionar o qué vamos a hacer. Las pruebas que nosotros enfrentamos son para nosotros. Son para que nosotros nos demos cuenta el nivel de madurez, el nivel de fe, el nivel de amor, el nivel de gozo, el nivel de confianza, el nivel de compromiso que podemos tener con el Señor. Dios sabe cómo vamos a reaccionar ante cada prueba. Y Él permite la prueba y a veces nos prueba porque Él desea que tú y yo sepamos cuál es el nivel de madurez espiritual, de conocimiento de Dios que tenemos. Y las pruebas a veces las pasamos, a veces no las pasamos. Pero cualquiera que sea la situación, cuando enfrentamos la prueba, el resultado, eso nos inspira y nos motiva a seguir creciendo, a seguir confiando, a seguir aprendiendo de nuestro Señor. Yo estoy seguro que después de lo que esta prueba que Dios le puso a Felipe y a sus discípulos, Felipe estoy seguro que no volvieron a desconfiar o a cometer tal vez el mismo error de pensar que era imposible solucionar ese problema. Amados, recuerda, cuando Dios nos prueba es porque Él quiere llevarnos a un nivel mayor de madurez y de conocimiento del Señor en nuestras vidas. Amén. Bien, seguimos adelante porque el relato dice en el versículo 7, le respondió Felipe, 200 denarios de panes no bastarían para que cada uno tome un poco. Le dice uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, versículo 9, dice, aquí está un muchacho. Sin embargo, aunque esto parece imposible, aunque 200 denarios no serían 200 denarios de panes no serían suficientes para alimentar a toda esta multitud. Sin embargo, aquí hay un muchacho, dice. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos. Y él mismo se pregunta y dice, pero ¿qué es esto para tantos? ¿Pero qué es esto para alimentar a tantos? Y la mayoría de nosotros conocemos la historia. La Biblia dice que, y lo leímos, que Jesús mandó a sus discípulos que recuesten a los hombres y después Él tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió y se produjo el milagro de la multiplicación. ¿Qué enseñanza quiero dejarte en este momento, amado, amada? Dios nunca nos pide un inventario de lo que no tenemos. Dios nunca nos va a pedir un inventario de lo que no tenemos.
Dios, cuando quiere hacer algo poderoso y glorioso, cuando Dios quiere multiplicar, cuando Dios quiere hacer algún milagro en nuestra vida, sencillamente nos pide lo que tenemos. Sea mucho, sea poco, se lo entregamos, porque el secreto es entregárselo, es ponerlo en las manos de Dios, para que Dios, que es todopoderoso, para que Dios, que es creador del cielo, para nuestro Dios, que con la palabra sustenta el universo, entonces aquello que nosotros podemos entregar, sucede el milagro. ¿Qué eran? 5 panes y 2 pececillos para alimentar. Pero Dios recibió lo que este muchacho tenía. Claro, hay que reconocer que este discípulo, pues aunque lo vio poco, sin embargo, trajo a este muchacho para que ofreciera lo que traía. Dios siempre hará cosas grandes con cosas pequeñas. Siempre y cuando, aunque esas cosas nos parezcan pequeñas, las pongamos, las depositemos, las entreguemos en sus manos y Dios va a obrar. Yo sé que Dios te va a dar más luz sobre lo que te estoy diciendo, pero no tenemos el tiempo para explicar todo. Pero sé que Dios te está dando más luz y que este año nuevo, tal vez tienes sueños, tal vez incluso tienes planes, proyectos que parecen imposibles, hermano. Pero créeme que si Dios te está guiando y tú estás dispuesto a entregar eso poco en las manos de Dios, Dios va a hacer posible lo que parece o es a nuestra vista imposible. ¿Se acuerda de la mujer que sus hijos iban a ser llevados presos porque se murió su esposo y ellos le debían mucho a su acreedor? Y el profeta Elías les preguntó, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo, tengo solo un poco de aceite. Pero el profeta le dio instrucciones a esta mujer y esta mujer fue obediente a las instrucciones que Dios a través del profeta le dio. Y ya no sabemos la historia. El aceite empezó a fluir y luego el profeta le dijo, muy bien, ahora ve, negocia, paga a tu acreedor y sé libre de tus deudas. Sucedió el milagro. Y así hay un montón de relatos. Así que no olvides, amado, Dios no nos pide un inventario de lo que no tenemos. Dios recibe lo que tenemos y lo convierte en algo sobrenatural, en un milagro o en algo superlativo. Amén. Bien, seguimos leyendo, versículo 12, y cuando se hubieron saciado, dice a sus discípulos, recoged los trozos sobrantes para que no se pierda nada. Y de los 5 panes de cebada recogieron y llenaron 12 cestos de trozos que sobraron a los que habían comido. Versículo 14 y versículo 15 finalmente dice, entonces los hombres, viendo la señal que había hecho, decían, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, percibiendo, discerniendo que estaban dispuestos a tomarlo y a llevárselo por la fuerza para hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Esto nos da otra enseñanza maravillosa. Jesús no es propiedad de nadie. Jesús no es propiedad de nadie. Jesús es el Señor. Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Amados, esto también tiene que ver con nosotros. Nosotros no somos propiedad de nadie más que de Jesucristo, que es el Señor. Nosotros mucho menos debemos ser o volvernos esclavo de alguien o de algunas cosas. Porque a libertad nos ha llamado el Señor y no a estar en esclavitud. A veces podemos ser esclavos aún de las cosas buenas, de las cosas honestas, de las cosas que son
agradables. Normalmente nos resistimos a ser esclavos de las cosas malas, pero a veces nos volvemos esclavos de las cosas buenas. Por ejemplo, el trabajo. El trabajo es algo honesto. El trabajo es una bendición. El trabajo es, pero muchos nos hemos vuelto esclavos del trabajo. Amado, yo te quiero decir en esta hora, siguiendo el ejemplo de Jesús, dice aquí la palabra, que cuando la gente vio la señal que había hecho Jesús, dice que dijeron primero, verdaderamente ese es el profeta, pero luego quisieron apoderarse de él y hacerlo rey. En realidad no lo querían adorar, en realidad no lo querían exaltar, en realidad no querían que él reinase sobre ellos, no querían que él reinase sobre ellos. Lo que ellos querían es poner a Jesucristo a disposición de ellos. Amado, no podemos hacer eso. Jesús nunca está a nuestra disposición. Jesús es el Señor y nosotros somos los que debemos de estar siempre a la disposición del Señor, porque no somos esclavos de nada ni de nadie. Somos siervos e hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. De tal manera que cuando el Señor pide, nos solicita, nos demanda algo, en nosotros se produce un placer y un gozo, una alegría de poder dar y de poder entregar, porque reconocemos que está el que gobierna sobre nuestras vidas, es el mejor rey que podamos tener y es el mejor Señor que podamos tener, porque es nuestro Padre, Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo. Así que, amado, como Pablo dijo, todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar por ninguna de ellas. La Biblia dice que no volvamos a estar bajo yugo de esclavitud. La Biblia dice que somos libres. La Biblia dice, amados, que nosotros no estamos para servir a otros dioses, sino solamente a nuestro Señor. A libertad nos ha llamado el Señor y no estar bajo yugo de esclavitud. Recuerda, Jesucristo es nuestro Señor. Y nos dice la palabra de Dios que Él nos ha sentado juntamente con Él en lugares celestiales. Eso también significa que nosotros debemos ser el Señor de nuestro trabajo, el Señor de nuestra economía, el Señor de todo. Y no las cosas se conviertan en nuestro Señor. Porque el único Señor que tenemos y a quien debemos adorar y exaltar se llama Jesucristo. Jesucristo nos dio el ejemplo. Vinieron para apoderarse de Él porque lo querían hacer rey. En realidad querían apropiarse para que Jesucristo se ponga a disposición de ellos. Y dice la palabra que Él discernió ello y por lo tanto se retiró al monte Él solo. Prefirió estar con su Padre. Mis amados, que Dios les bendiga grandemente con esta palabra, con estas breves, sencillas, pero prácticas enseñanzas que encontramos en este maravilloso evangelio que es el Evangelio San Juan. Bendiciones, no falta las actividades que están pendientes y que están próximas a realizarse en este año en nuestra casa, especialmente nuestro Congreso Altar 2025. Bendiciones, le enviamos un abrazo a todos ustedes.